Buenas, mi nombre es Génesis Sánchez y en esta ocasión voy a estar realizando el laboratorio número 3 de la materia de sistemas operativos número 3. En esta asignación lo que tenemos que hacer es probar algunos comandos en la distro de Rocky Linux. Vamos a comenzar con el primero, que es ls, más algunos parámetros adicionales que brindan información aparte de la que ya brinda el comando base. Tenemos el ls, que este comando lo que hace es mostrar todo el contenido de la ubicación en la que nos encontremos. Por ejemplo, en esta ruta tenemos todos estos directorios que se ven aquí. Y básicamente con ls podemos ver que no se lo muestra. Ahora si hacemos un ls-a, nos muestra, aparte ya de los archivos anteriores, también aquellos archivos que son ocultos, que son esos que comienzan con punto. Esos que comienzan con punto, que se consideran archivos ocultos en Linux. También está el ls-l, que lista el contenido de la ubicación también, pero en formato largo, es decir, que con información adicional, como se ven aquí los permisos, el propietario del archivo, el grupo también que puede editarlo, la última fecha de modificación, el tamaño y bueno, el nombre. También está el ls menos ls, pero en mayúscula, que básicamente lo que hace es el mismo formato largo, pero en este caso se encarga de ordenar los archivos desde el que sea más grande hasta el más pequeño, o sea, por tamaño, por el peso que tenga el archivo. También está el ls menos ls mayúscula r, que hace lo opuesto al anterior. Este lo va a ordenar desde el que sea más pequeño hasta el que sea más grande. Y por último tenemos ls menos r mayúscula, que lo que hace es que te muestra ya todo el contenido de la ruta en la que te encuentres, aparte de que también toma en cuenta sus subarchivos y subdirectorios que tengan estos directorios. Por ejemplo, aquí en el de documentos podemos ver que hay dos archivos, bueno, un archivo y un directorio. Y así se mostraría también en los demás, pero esos están vacíos. Pero básicamente eso es lo que hace ese comando. Entonces venimos aquí y comenzamos con el primer comando, que es file, que este básicamente nos va a brindar información sobre el tipo de archivo por el que estemos preguntando. Por ejemplo, si preguntamos, por ejemplo, qué tipo de archivo es desktop, nos va a decir que es un directorio, porque efectivamente es un directorio. En caso de que fuera un archivo, por ejemplo, tengo uno aquí que se llama prueba. Y nos dice que, bueno, prueba está vacío. Es un archivo y estaba vacío. Entonces, con el comando touch, nosotros podemos crear archivos vacíos. Y también en caso de que intentemos crear un archivo que ya estaba creado, o sea, que ya existía, lo que va a hacer es actualizar la hora de la última vez que se modificó el archivo. Por ejemplo, de que vamos a crear un archivo que se llame itla.txt. Entonces, confirmamos que se creó. Aquí está itla.txt. Este es el otro que ya estaba. Y entonces, con el archivo cp, lo que hacemos es copiar un archivo en otra ubicación, en otra ruta. Por ejemplo, vamos a copiar el archivo itla.txt en la ruta del desktop. Entonces hacemos esto, ponemos la ruta. Ponemos la ruta. Y podemos confirmar que efectivamente se fue a esa ruta con este comando ls y vemos que efectivamente se guardó ahí. Entonces, continuando con los demás comandos, tenemos mb, que básicamente lo que hace es mover un archivo hacia otra ruta. Podemos mover el archivo prueba que tenemos, .txt, hacia la ruta, bueno, vamos a ponerlo en la ruta de descargas.
Entonces, si vamos allá, bueno, vamos más rápido. Y vemos que efectivamente se movió a esa ruta que le asignamos para que fuera con el comando mv. Y vemos que se movió, no fue una copia, sino que se movió de una ruta a otra, porque ya cuando hacemos ls aquí ya no nos sale. Entonces con el comando mkdir nosotros podemos crear nuevos directorios. Por ejemplo, vamos a crear el directorio tareas. ls, aquí vemos que tenemos el directorio tareas que sale en azul. Los directorios salen en azul, los archivos salen en blanco. Entonces, con el comando find podemos buscar la ruta de un archivo. Por ejemplo, find .txt y nos dice que está ahí. Eso es útil en ocasiones en donde tenemos muchos archivos y queremos encontrar directamente si en una ruta en específico está el archivo. Pues con ese comando lo podemos hacer, porque si hacemos esto, no identifica que está en este directorio en cuestión. Entonces, con el comando locate podemos hacer lo mismo, básicamente, pero este comando, según investigué, es un poco más rápido y no está instalado en todas las distros, y también como que da la información un poco más detallada. Por ejemplo, aquí podemos ver que nos da la ruta de ese archivo en cuestión, o sea, por ejemplo, el que está en esta ubicación ahora mismo, pero también de la copia que movimos anteriormente. Nos dice que está en la carpeta de documentos como hicimos la copia anteriormente. Entonces, con el comando whereis, este comando básicamente lo que hace es localizar archivos binarios, códigos de fuentes y aplicaciones. Por ejemplo, vamos a ver este comando nos da información sobre dónde se encuentra instalado, y también algo importante es que nos da información acerca de las páginas man o el manual en el cual se encuentra ese comando. Otro ejemplo sería cat, ahí vemos que nos muestra dónde está instalado, el tema de la página man y todo eso. Tenemos el which, que hace algo bastante similar, que básicamente lo que hace es buscar la ruta absoluta de un archivo ejecutable o de un comando. Un ejemplo de esto sería which cat también. Ahí vemos la ruta absoluta de cat. También con ls, ahí vemos. También nos dice si el tipo de... También puede que salga información sobre el tipo de comando en cuestión que sea. Tenemos finalmente el type, que este sí ya nos da información acerca de si un comando es un área, si es un comando interno, si es un ejecutable y así por el estilo. Por ejemplo, con este comando, con el cd nos dice que nos sale esta información. Si tenemos el ls, pues nos dice que es un alias de esta parte aquí, es un alias de esto. También con el cat nos dice que es básicamente esto. Y hasta aquí la segunda parte. Vamos a ver la tercera y última parte. Entonces, en el segundo punto de este laboratorio vamos a estar utilizando estos comandos. Entonces, para la última parte de este laboratorio estaremos utilizando estos dos comandos. Venimos aquí a la terminal y comenzamos con grep. Grep básicamente funciona como un filtro cuando estamos utilizando otros comandos, que por ejemplo, en el caso del ls, que ya sabemos que nos muestra el contenido de la ubicación en la que nos encontremos. Si ponemos ls, esto que es para separar los comandos, se llama pipe, si mal no recuerdo, y grep, y vamos a filtrar los documentos que comiencen con deo, por ejemplo, los directorios que comiencen con deo en este caso.
solo nos va a mostrar estas dos opciones, que son las únicas que coinciden con lo que estamos pidiendo que filtre. Ahí confirmamos que no hay ninguna otra que comience con esas mismas letras, por decirlo así. Por ejemplo, T nos muestra solo esta, o D, y así por el estilo. También está el comando tile, creo que se pronuncia así, tile, que lo que va a hacer es mostrar nuestras últimas líneas de un archivo. Por ejemplo, en el archivo prueba yo escribí un par de cosas, nada interesante, pero para probar el comando escribí un par de cosas y ejecutando el tile, vemos que nos salen las últimas modificaciones que hicimos dentro, las modificaciones textuales que hicimos dentro del archivo, las últimas líneas, el resumen. Y esto ha sido todo por el laboratorio, espero que les haya gustado.